Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en una historia, digamos, bastante peculiar. Hoy les traigo un relato que combina obsesión, espionaje y un giro inesperado que, sinceramente, me dejó boquiabierto. Así que prepárense una taza de café, acomódense bien y acompáñenme porque esto va a estar interesante. Hoy les voy a hablar de Halil Ibrahim. Halil era, bueno, digamos que era un tipo un poco peculiar. Trabajaba como contador, llevaba una vida bastante rutinaria, y tenía una, digamos, fijación con una mujer llamada Esla. Esla, por otro lado, era todo lo contrario. Era una mujer misteriosa, sofisticada, con un aire de, bueno, digamos que parecía sacada de una película de espías. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Halil, desde el primer momento en que vio a Esla en la cafetería de la esquina, quedó completamente prendado. No era solo atracción física, era como si algo en su aura, en su forma de moverse, en la manera en que pedía su café, lo hipnotizara por completo. Empezó a ir a la misma cafetería a la misma hora, solo para poder verla. Se inventaba excusas para pasar cerca de su mesa, para escuchar fragmentos de sus conversaciones. Se obsesionó así de simple. Y la obsesión, como ya sabemos, puede llevar a terrenos peligrosos. Halil empezó a fantasear con Esla, imaginando conversaciones que nunca tuvo, vidas juntos que nunca vivirían. Se veía a sí mismo rescatándola de situaciones peligrosas, compartiendo atardeceres en playas exóticas, construyendo una familia en una casa con un jardín lleno de flores. En sus fantasías él era el héroe y Esla, su damisela en apuros. Y luego la fantasía dio paso a la curiosidad. Empezó a preguntarse qué hacía Esla, a dónde iba, con quién se reunía. ¿Qué secretos ocultaba esa mirada penetrante? ¿Qué motivaba esa elegancia discreta? Y esa curiosidad, señoras y señores, lo llevó a convertirse en un espía aficionado. Al principio, era algo inocente. Simplemente seguía a Esla en sus trayectos diarios, observando desde la distancia. Descubrió que trabajaba en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, un imponente rascacielos de cristal que reflejaba el cielo. Almorzaba en un restaurante italiano a 2 calles de su trabajo, un lugar acogedor con manteles a cuadros y el aroma embriagador de la salsa de tomate. Y por las tardes solía visitar una librería antigua, un refugio de libros polvorientos y sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Para Halil, cada uno de estos detalles era como una pieza de un rompecabezas que él estaba decidido a resolver. Cada información, por insignificante que pareciera, alimentaba su obsesión y lo impulsaba a seguir investigando. Pero con el tiempo, la inocencia de su espionaje fue desapareciendo. Halil comenzó a tomar fotos de Esla, a grabar vídeos con su teléfono. Al principio eran fotos borrosas y vídeos temblorosos, tomados a hurtadillas desde la distancia. Pero con el tiempo Halil se fue profesionalizando. Se compró una cámara con un teleobjetivo potente y aprendió a editar vídeos para mejorar la calidad de las imágenes. Se compró unos binoculares para poder observarla desde la ventana de su apartamento, estudiando cada uno de sus gestos, cada una de sus expresiones faciales. Incluso una vez, la siguió hasta su casa, y pasó horas sentado en su coche vigilando el edificio. Anotaba meticulosamente cada detalle, la hora en que llegaba a casa, la ropa que llevaba, las personas que la visitaban. Era una locura, lo sé, pero la obsesión de Halil lo había consumido por completo. Se había convertido en un autómata, impulsado por una fuerza incontrolable que lo alejaba cada vez más de la realidad. Y luego llegó el día en que Halil pensó que había descubierto algo realmente importante. Siguiendo a Esla, la vio entrar en un edificio que no parecía ser una oficina ni un restaurante, ni mucho menos una librería. Era un edificio viejo con ventanas tapiadas, sin letrero ni indicación alguna. Un lugar que emanaba un aura de misterio y abandono. Esla estuvo dentro durante varias horas, y cuando salió, parecía más misteriosa que nunca. Su rostro era inexpresivo, pero Halil juraría que había detectado un brillo de determinación en sus ojos. Halil, lleno de curiosidad y un poco de temor, decidió investigar el edificio. Sabía que estaba cruzando una línea, que estaba adentrándose en un territorio peligroso. Pero la obsesión era más fuerte que el miedo. Esperó hasta que cayó la noche y, armado con una linterna y un valor prestado, se acercó al lugar.
El viento aullaba entre las rendijas de las ventanas tapiadas, creando un sonido fantasmal que le erizaba la piel. La puerta estaba entreabierta, chirriando suavemente como si lo invitara a entrar. Conteniendo la respiración, se coló dentro. El interior era oscuro y polvoriento. El aire estaba cargado de un olor a humedad y a madera vieja que le revolvía el estómago. Había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, fantasmas silenciosos que parecían observar cada uno de sus movimientos. Alil avanzó con cautela, iluminando su camino con la linterna. Cada sonido, cada sombra, lo sobresaltaba. Llegó a una habitación donde encontró una mesa con varios objetos, mapas, documentos, fotografías, y todos estaban relacionados con Esla. Alil se quedó paralizado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaba tramando Esla? Era realmente una espía. Cuanto más examinaba los documentos, más claro quedaba que Esla no era quien decía ser. Su nombre, su trabajo, su vida entera, todo era una fachada. Los documentos revelaban identidades falsas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, contactos con personajes sombríos del mundo de Lampa. ¿Pero para qué? ¿Quién era la verdadera Esla? ¿Era una villana despiadada o una heroína encubierta? De repente escuchó un ruido. Un sonido de pasos que se acercaban. Un sonido inconfundible que lo llenó de pánico. Alil apagó la linterna y se escondió detrás de un armario, conteniendo la respiración. El corazón le latía con fuerza, amenazando con reventarle el pecho. La puerta se abrió y entró una figura. Era Esla. Esla encendió la luz, revelando una habitación aún más tétrica de lo que había imaginado. Se dirigió directamente a la mesa donde Alil había estado husmeando. Cogió los documentos y los guardó en un maletín. Luego se giró y miró directamente al armario donde Alil estaba escondido. Era como si pudiera verlo a través de la madera. «Sé que estás ahí, Alil», dijo Esla con una voz fría y calculadora. Una voz que no reconocía. Una voz que lo heló hasta los huesos. Alil se quedó helado. ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Tenía poderes sobrenaturales? ¿Quién era realmente esta mujer? Esla se acercó al armario y lo abrió de golpe. Alil, sin saber qué hacer, salió con las manos en alto. Estaba temblando de miedo. «¿Qué estás haciendo aquí, Alil?», preguntó Esla, con una mirada de decepción en sus ojos. Una mirada que lo avergonzaba. Alil, tartamudeando, intentó explicarle que solo estaba curioso. Que solo quería saber más sobre ella. Que se sentía atraído por su misterio. Esla lo escuchó en silencio con una expresión que no podía descifrar. Luego suspiró y dijo, sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Y entonces Esla le contó la verdad. Le contó que era una agente encubierta, que estaba investigando una red de tráfico de armas, una organización criminal que operaba a nivel internacional. Le contó que el edificio donde estaban era su base de operaciones secreta, un lugar seguro donde podía planificar sus estrategias y reunirse con sus contactos. Le contó que había notado que Alil la estaba siguiendo, pero que había decidido no hacer nada al respecto, pensando que era solo un admirador inofensivo. Que nunca imaginó que llegaría tan lejos. Alil se quedó boquiabierto. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había idealizado, la mujer por la que estaba obsesionado, era una agente secreta. Era como si hubiera salido de una película de James Bond. Esla continuó explicándole que su presencia en el edificio ponía en peligro su misión, y que tenía que asegurarse de que Alil guardara silencio sobre lo que había visto. Que si la información se filtraba, vidas inocentes estarían en riesgo. Alil, completamente avergonzado y arrepentido, le prometió que no diría nada a nadie. Le juró que guardaría su secreto a toda costa. Le rogó que le creyera. Esla lo miró fijamente a los ojos, tratando de determinar si podía confiar en él. Finalmente asintió con la cabeza. Está bien, Alil, dijo Esla. Te creo. Pero tienes que entender que esto es muy peligroso. Si alguien descubre que sabes la verdad, nuestras vidas estarán en peligro. Alil asintió con la cabeza, prometiendo nuevamente que guardaría silencio. Esla le dio un ultimátum, debía olvidar todo lo que había visto y oído. Debía volver a su vida normal y nunca más intentar contactarla. Si lo hacía, ella se encargaría de que él estuviera a salvo.
Pero si no cumplía su promesa, no dudaría en tomar medidas drásticas. Alil, asustado pero también aliviado, aceptó las condiciones de Esla. Salió del edificio y regresó a su casa, sintiéndose como si hubiera despertado de una pesadilla. La realidad había superado con creces sus fantasías más descabelladas. Al día siguiente Alil renunció a su trabajo y se mudó a otra ciudad. Dejó atrás su vida anterior, sus rutinas, sus amigos. Intentó rehacer su vida, olvidar a Esla y su obsesión. Buscó ayuda profesional para superar su problema, asistiendo a terapia y participando en grupos de apoyo. Sabía que había estado al borde del abismo, y que había tenido suerte de salir ileso. Pasaron los años, y Alil nunca más volvió a ver a Esla. A veces la veía en las noticias, participando en operaciones secretas alrededor del mundo. Se había convertido en una leyenda, una figura mítica. Una heroína anónima que luchaba contra el mal en las sombras. Y Alil, por su parte, aprendió una valiosa lección. Aprendió que la obsesión puede ser peligrosa, que las apariencias engañan, y que a veces, la verdad es más extraña que la ficción. Aprendió a controlar sus impulsos, a respetar los límites y a valorar la vida que tenía. Y esa, amigos míos, es la historia de Alil Ibrahim, el contador obsesionado que se topó con Esla, la espía que actuaba y que lo cambió todo. Una historia de obsesión, espionaje y un giro inesperado que nos recuerda que a veces, la realidad supera la ficción. Que el mundo está lleno de secretos y que las personas que nos rodean pueden ser mucho más complejas de lo que imaginamos. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado hoy. Vimos cómo una simple admiración puede transformarse en una obsesión peligrosa, cómo esa obsesión puede llevar a comportamientos extremos como el espionaje, y cómo a veces, las personas no son lo que parecen. También aprendimos que es importante respetar la privacidad de los demás y que las fantasías pueden tener consecuencias reales y dolorosas. En definitiva, una historia para reflexionar sobre los límites de la curiosidad y los peligros de la obsesión. Una historia que nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones y a ser conscientes de los efectos que nuestras acciones pueden tener en los demás. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero de corazón que les haya gustado esta historia llena de misterio y giros inesperados. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por dedicarme un ratito de su tiempo. Significa muchísimo para mí. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Les pareció creíble? ¿Qué harían ustedes en la situación de Alil? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Creen que Esla hizo lo correcto al revelarle la verdad a Alil? ¿O debería haber tomado medidas más drásticas? ¿Qué opinan de la obsesión de Alil? ¿Creen que es algo común o un caso extremo? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles historias interesantes y entretenidas para pasar un buen rato juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, así que mantengan los ojos bien abiertos y nunca dejen de cuestionar lo que ven. Hasta la próxima.